Buenos días. Seguimos con los conocimientos previos antes de empezar con lo que serían las funciones elementales. Y en este caso, y lo voy a dividir en dos partes, vamos a recordar las características de una función. Yo voy a recordar en la clase de hoy el dominio de definición y la continuidad. Y en la clase de mañana vamos a ver la monotonía. ¿Por qué vamos a recordar estas características? Porque son características que el año pasado estudiamos cuando la función venía definida a partir de su gráfica. Y este año vamos a estudiar cuando la función viene definida por su expresión analítica. Bien, vamos a por la primera de ellas, el dominio. ¿Qué era el dominio? Pues el dominio se representaba por las letras D, O, M de F. Y básicamente es el conjunto numérico para los que está definida la función. Es decir, el conjunto de valores que toma la variable x. Antes de seguir, sí que quiero que pauséis el vídeo y copiéis estos apuntes en el cuaderno. Es decir, lo que hay en esta página y lo que hay en la página siguiente. Vale, y una vez que tenéis copiado los apuntes, vamos con la explicación. Como estaba diciendo, el dominio de definición es el conjunto de valores que toma la variable x. Gráficamente, ¿cómo indicábamos ese dominio? Pues básicamente era un intervalo respecto al eje x en el que indicábamos horizontalmente desde dónde hasta dónde iba la función. Así, por ejemplo, en este ejemplo, lo que observamos es que la función va desde aquí hasta aquí. ¿Cómo indico el dominio? Pues veo que este punto respecto al eje x es el menos 3, este punto respecto al eje x es el 2, y como cada valor de x comprendido entre menos 3 y 2 tiene imagen, son puntos que pertenecen al dominio, pues indicamos que el dominio de definición es el intervalo cerrado menos 3, 2, ya que los puntos rellenos van asociados a corchetes, así como los puntos sin rellenar van asociados a paréntesis. Una vez que termine la monotonía, pues ya trabajaremos los ejemplos con gráficas de funciones un poquito más complejas. Bien, vamos a pasar a ver ahora la continuidad y los tipos de discontinuidades. Recordamos rápidamente, el año pasado decíamos que una función era continua si la podíamos representar de un solo trazo. En el caso que no fuera continua, pues evidentemente no nos bastaba con decir no es continua. Lo que teníamos que hacer era indicar los intervalos de continuidad y el tipo de discontinuidad que aparecía. ¿Qué era el intervalo de continuidad? Pues básicamente es ese intervalo respecto al eje x en el que pinto la función de un solo trazo. ¿Qué era ¿Y cuáles son los distintos tipos de discontinuidades? Pues los distintos tipos de discontinuidad son la discontinuidad evitable, que me podía aparecer de estas dos formas, es decir, decimos que y igual a f de x presenta en x igual a una discontinuidad evitable si observáis, la función viene de forma continua hasta precisamente el punto x igual a, la imagen de a no existe y después continúa la función de forma continua. ¿Por qué se llama evitable? Porque si existiera la imagen de a y estuviera donde tiene que estar, la función sería continua. Pero también podía venir dada de esta forma. Esto es lo que ha pasado, es que en un punto la imagen de a se ha desplazado. Es muy similar a la anterior, en este caso la imagen de a sí que existe, pero la función no es continua en a, ya que la imagen de a no está donde debería para ser continua. Bien, y ahora teníamos otros dos tipos de discontinuidades, que eran la discontinuidad de salto finito, es decir, gráficamente lo que teníamos es que y igual a f de x presenta una discontinuidad de salto finito en x igual a si sucede algo así. Es decir, que precisamente en ese valor en x igual a es donde se produce la separación entre las ramas de la función. Aquí tenemos dos ramas claramente diferenciadas y si os dais cuenta aquí se produce un salto.
como yo puedo contar el número de unidades que estoy saltando, por eso se llama discontinuidad de salto finito. Y luego finalmente teníamos la discontinuidad de salto infinito. Entonces, gráficamente vamos a tener que igual a f de x presenta una discontinuidad de salto infinito en x igual a a si sucede algo así. ¿Qué pasa en x igual a a? Pues que como vemos las imágenes de los puntos se van a uno de los infinitos. No necesariamente tienen que estar las funciones de esta forma. También pueden irse las dos hacia más infinito o las dos hacia menos infinito. En todos los casos tendríamos la discontinuidad de salto infinito. Bien, una vez que veamos en la clase siguiente la característica monotonía, es decir, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, ya veremos en varios ejemplos cómo describíamos estas características. Bien, lo dicho, pues mucho ánimo con el trabajo y a continuación voy a incorporar la hoja de ejercicios para el próximo día. Un saludo y mucho ánimo a todos.